Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante QNAP. En concreto tenemos con nosotros el QNAP TS464, un servidor NAS que está orientado a un ámbito doméstico y también de pequeñas oficinas. Tal y como podéis ver, en la parte frontal de la caja nos vamos a encontrar con las principales características técnicas de este nuevo servidor. Lo primero es que incorpora un potente procesador Intel N5105 de 4 núcleos a una velocidad de 2 GHz, pero que puede aumentar hasta los 2,9 GHz en caso de que lo necesitemos. Además, un detalle muy importante es que dispone de 4 GB de memoria RAM DDR4 de manera predeterminada. No obstante, vamos a poder expandir esta memoria RAM hasta los 16 GB con dos módulos de 8 GB cada uno de ellos. Otras características muy importantes de este equipo es que dispone de un total de 4 bahías para alojar discos duros de 3,5 pulgadas y también discos duros de 2,5 pulgadas o unidades SSD de este mismo tamaño. Además, por si esto fuese poco, también dispone de un total de 2 ranuras M.2 NVMe con el objetivo de utilizar caché SSD y acelerar enormemente el rendimiento tanto en lectura como también en escritura. Respecto a la conectividad de la red local, dispone de un total de 2 puertos 2.5G multigigabit con soporte para agregación de enlaces. También dispone de un slot, un puerto PCI Express 3.0x2 con el objetivo de poder conectar tarjetas de expansión, por ejemplo USB e incluso también puertos de 5G multigigabit. En la parte frontal de este servidor NAS encontramos un puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo. En la parte trasera disponemos de otro puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo y dos puertos USB 2.0. Además, también dispone de un puerto HDMI 2.0 con la capacidad de extraer vídeo a una resolución de 4K y 60 Hz. Por lo tanto, a nivel de conectividad y de almacenamiento, este servidor NAS es realmente completo. Por supuesto, este equipo incorpora el sistema operativo QTS, en concreto la versión QTS 5.0.1 que ya está disponible a fecha de octubre de 2022. Por lo tanto, vamos a ser capaces de obtener el máximo rendimiento posible y también tendremos la máxima seguridad porque se han incorporado todas las mejoras del último kernel Linux en el que está basado este sistema operativo QTS. Una vez que hayamos visto las principales características, vamos a sacar el NAS de la caja y os vamos a explicar todos los accesorios y la documentación que incorpora este nuevo equipo. Tal y como podéis ver, encontramos por un lado el cable de alimentación y por otro lado encontramos una caja con todos los accesorios y también la documentación incorporada. Respecto al cable de alimentación, es el típico cable de alimentación con conector SUCO a un lado y conector de 3 pines al otro. Un detalle muy importante es que la fuente de alimentación es externa, es decir, tenemos un transformador de corriente externo con el objetivo de alimentar este servidor NAS. En el interior de esta pequeña caja, lo primero que nos vamos a encontrar es con la documentación. Esta documentación básicamente lo que incorpora es la garantía limitada del producto, que la tenemos explicada en diferentes idiomas, entre los que también se incluye el español. Además, también nos vamos a encontrar con una pequeña guía de instalación rápida que nos va a indicar cómo es este nuevo servidor NAS, qué accesorios y qué documentación incorpora el propio dispositivo y también qué opciones adicionales podemos comprar, como por ejemplo los disipadores para las unidades M.2 NVMe. Por supuesto, en esta guía nos va a indicar cómo debemos desmontar este servidor y colocar correctamente los discos duros de 3,5 pulgadas. Debemos tener en cuenta que los vamos a poder colocar de dos maneras, uno con los soportes y otro también tenemos la opción de colocarlo directamente con los tornillos que vienen en la propia caja. En el caso de querer instalar unidades de 2,5 pulgadas, ya sean discos duros o ya sean SSD, lo que vamos a tener que hacer obligatoriamente es atornillar estos discos en las propias bahías. Además, de manera opcional, tenemos la posibilidad de instalar pequeños disipadores a las unidades M.2 NVMe que vamos a poder colocar dentro de este servidor NAS. Un detalle muy importante es que no necesitamos desmontarlo por completo el servidor para instalar estas unidades M.2 NVMe. Simplemente debemos extraer las 4 bahías, como posteriormente os vamos a explicar. Otra información muy importante en esta guía de instalación rápida es cómo conectar el servidor NAS, que es básicamente lo tenemos que conectar a la corriente eléctrica y a continuación con un cable de red Ethernet lo colocaremos a un switch para acceder directamente con nuestro ordenador, utilizando el programa QFinder Pro disponible para sistemas operativos Windows y también para Mac.
Por último, nos recomienda acceder a la sección de descargas de qnap.com/download con el objetivo de descargar la última versión del firmware y tenerlo perfectamente actualizado. Finalmente, la última documentación que incorpora la caja es la garantía extendida del producto, una garantía que puede llegar hasta los 5 años sin ningún tipo de problema y que va a cubrir los principales problemas que nos podemos enfrentar ante un desastre del servidor NAS. Una vez que hayamos visto la documentación, vamos a ver el resto de accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar es con el transformador de corriente. Este transformador de corriente es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 7,5 amperios. Por tanto, es capaz de proporcionar una potencia de hasta 90 vatios, suficiente para alimentar tanto los componentes del servidor NAS como también todos los discos duros y unidades SSD que vamos a poder conectar en el interior. Y es que vamos a poder conectar un total de 6 discos, 4 bahías para discos duros y 2 M.2 NVMe en su interior. Además, también nos vamos a encontrar con un cable de red de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder sincronizar a una velocidad de 2,5 GB por segundo sin ningún tipo de problema. Finalmente nos vamos a encontrar con los tornillos. Estos tornillos nos van a permitir anclar perfectamente los discos duros en las bahías que tiene este servidor NAS. Encontramos dos tipos de tornillos. Los tornillos de color negro son los que están orientados a los discos duros de 2,5 pulgadas y los tornillos que son plateados a los discos duros que son de 3,5 pulgadas. Dependiendo de qué tamaño de disco vayamos a instalar, tendremos que utilizar unos tornillos u otros. Para acceder a las bahías externas de este servidor NAS, lo que tenemos que hacer es retirar la tapa que tenemos en la parte frontal. Una vez que está retirada, vamos a poder acceder a las 4 bahías para los discos duros de 3,5 pulgadas o los SSD de 2,5 pulgadas. En la parte derecha nos vamos a encontrar con el botón de encendido de este servidor NAS y también todos y cada uno de los LEDs de estado de este equipo. Además, también tendremos el puerto USB 3.2 Gen 2 a una velocidad de 10 GB por segundo como máximo y un botón de copia rápida que nos va a permitir copiar el disco duro externo que nosotros conectemos aquí a este puerto USB al interior del servidor NAS para realizar una copia de seguridad rápida y fácil. En la parte derecha del servidor NAS nos vamos a encontrar con un código QR que vamos a poder escanear con la aplicación del móvil para instalar de manera fácil y rápida este equipo. En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar una pequeña rejilla de ventilación para refrigerar correctamente los componentes internos y dejar pasar el aire frío. En la parte trasera es donde nosotros nos vamos a encontrar con todas y cada una de las conexiones de este equipo. En la parte superior nos vamos a encontrar con una pequeña ranura para el puerto PCI Express 3.0x2. De esta manera vamos a poder instalar una tarjeta adicional, ya sea de red o ya sea para ampliar los puertos USB 3.0 que incorpora este equipo. También nos vamos a encontrar con el botón de reset para restaurar a valores de fábrica el NAS. El puerto USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo. El conector Kensington. Los dos puertos USB 2.0 en color negro, el puerto HDMI 2.0 y también los dos puertos 2.5G multigigabit con agregación de enlaces. Finalmente encontramos el conector de alimentación. En la parte inferior de este servidor NAS nos vamos a encontrar con una gran rejilla de ventilación para refrigerar correctamente los discos duros que tenemos en su interior. En esta zona también nos vamos a encontrar con diferentes pegatinas. Nos vamos a encontrar con una pegatina que nos va a indicar la dirección MAC 1 y MAC 2 de las tarjetas de red. Debemos recordar que la contraseña predeterminada de acceso al servidor NAS es la dirección MAC en mayúsculas y sin ningún tipo de espacio. Además, en esta pegatina que tenemos en la parte superior encontraremos las características eléctricas de entrada para alimentar correctamente este servidor NAS QNAP TS464. Si queremos tapar el acceso a estas bahías, simplemente debemos colocar la tapa que debemos recordar que es magnética, por lo tanto no tenemos que insertarla como suele ser habitual en otros modelos de servidor NAS. Simplemente con deslizar un poco automáticamente se va a cerrar por completo, teniendo un diseño realmente elegante. Una vez que hayamos visto cómo es este nuevo servidor NAS, os vamos a enseñar cómo instalar el almacenamiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vienen dos tipos de tornillos diferentes. El tornillo de color plateado son para ubicar los discos duros de 3,5 pulgadas en las bahías. Sin embargo, nosotros vamos a instalar unidades SSD tanto de 2,5 pulgadas como también M.2 NVMe. Por lo tanto, tenemos que utilizar los tornillos de color negro. Estos tornillos de color negro sirven para anclar los discos duros de 2,5 pulgadas o las unidades SSD de 2,5 pulgadas en las bahías que tenemos en la parte frontal de este servidor NAS.
Por lo tanto, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa que tenemos frontal y a continuación quitar todas y cada una de las bahías que tenemos en la parte frontal. Una vez que las hayamos quitado todas, lo que tenemos que hacer es también quitar la carcasa. Un detalle muy importante es que vamos a poder instalar estos unidades M.2 NVMe sin necesidad de quitar esta carcasa, pero os queremos enseñar el puerto PCI Express 3.0 X2, que sí necesitamos obligatoriamente quitar la carcasa de la parte frontal. De lo contrario, no vamos a tener acceso a este puerto PCI Express. Pero repetimos, no es necesario quitar esta carcasa para instalar las unidades M.2 NVMe. Simplemente con extraer las unidades, las bahías, es suficiente. Tal y como podéis ver, en el interior nos vamos a encontrar con el slot de la memoria RAM de 4 GB de capacidad y también con el M.2 NVMe número 1 y número 2. El número 1 se coloca de manera vertical y el número 2 se coloca de manera horizontal. Para colocarlo, simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlo en su sitio y a continuación presionar. No necesitamos ningún tipo de tornillo ni tampoco ningún tipo de conector extraño. Simplemente debemos conectarlo correctamente al bus y a continuación presionar para que baje el adaptador que ya viene incorporado en este servidor NAS. De esta manera no necesitaremos ningún tipo de herramienta ni tampoco ningún tipo de tornillo, como sí ocurre en otros modelos de otros fabricantes. Además, tenemos un espacio más para añadirle otros 4 GB adicionales de memoria RAM. Debemos tener en cuenta que lo máximo que permite este servidor NAS son 16 GB en formato de 2 memorias de 8 GB DDR4 de capacidad cada una de ellas. Si queremos instalar las unidades SSD de 2,5 pulgadas, lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte de los adaptadores que tenemos en los laterales. Una vez que lo hayamos hecho, lo que tenemos que hacer es sacar los tornillos de color negro para anclar perfectamente estas unidades SSD de 2,5 pulgadas de Seagate Iron Wolf Pro, que están orientados específicamente para servidor NAS. Debemos fijarnos muy bien dónde colocar estas unidades SSD y qué agujeros debemos atornillar. Tal y como podéis ver, tenemos que colocarlo de esta forma y a continuación atornillar con 3 tornillos. Vamos a necesitar un total de 3 tornillos para cada unidad SSD de 2,5 pulgadas o disco duro de 2,5 pulgadas que queramos instalar en este servidor NAS. Una vez que lo hayamos atornillado perfectamente, iremos a por el segundo SSD que vamos a instalar en este servidor NAS para realizar las pruebas de rendimiento en Redstone. El proceso que debemos seguir es exactamente igual que el de antes. Debemos quitar los adaptadores que tenemos en el lateral de esta bahía para discos duros y a continuación colocar el SSD de manera correcta para posteriormente atornillar los 3 tornillos que debemos colocar. Una vez que hayamos atornillado estos 3 tornillos, ya tendremos listo este SSD de 2,5 pulgadas para instalarlo en el interior del servidor NAS, anclando correctamente las bahías al conector SATA 3 que tenemos en el fondo del equipo. Tal y como podéis ver, la instalación de estas unidades SSD de 2,5 pulgadas es realmente sencilla, no tiene ningún tipo de complicación. Una vez que hayamos terminado, lo que tenemos que hacer es volver a colocar nuevamente esta carcasa y a continuación ya podremos anclar nuevamente los tornillos para sujetarlo correctamente y que no haya ningún tipo de problema. Una vez que hayamos terminado, lo que tenemos que hacer es volver a colocar las bahías que tenemos en la parte frontal de este equipo. La colocación de las bahías no tiene ningún tipo de dificultad, simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlas en el rail correcto y a continuación presionar fuerte hasta oír un clic, que significa que se ha anclado perfectamente el SSD o el disco duro en el puerto SATA 3 que tenemos en el fondo de este equipo. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado cómo es este nuevo servidor NAS QNAP TS464 y también cómo se instalan las unidades SSD, tanto SSD de 2,5 pulgadas como también las unidades M.2 NVMe en el interior de este servidor NAS, con el objetivo de utilizarlo como caché SSD e incluso también como conjunto de almacenamiento principal. De esta manera vamos a tener el mejor rendimiento posible, tanto en lectura como también en escritura. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis en la web donde vais a poder ver las pruebas de rendimiento tanto del almacenamiento interno como también de los puertos USB 3.2 Gen 2 a 10 GB por segundo y los puertos USB 2.0 que incorpora este servidor NAS de altísimo rendimiento. Os esperamos.